Antes de que existieran las películas. Antes de que el Kung Fu conquistara el mundo. Antes de que el nombre Yaolin se volviera leyenda. Hubo silencio. En lo alto del monte Son, en la provincia de Henan, un templo se alzaba entre la niebla como si no perteneciera del todo a este mundo. Allí, en el ancestral templo Yaolin, no solo se entrenaba el cuerpo, se forjaba el espíritu. Guerreros vestidos de azafrán desafiaban el frío, el hambre y el dolor. No buscaban fama. No buscaban poder. Buscaban dominio interior. Cada golpe era meditación. Cada postura era disciplina. Cada caída era aprendizaje. Pero esta no es solo una historia de artes marciales. Es la historia de cómo un monasterio resistió guerras, incendios, persecuciones políticas y el paso implacable de los siglos, sin perder su esencia. Esta es la historia real detrás del mito. El origen. La evolución. La destrucción. El renacimiento. Y la razón por la que más de 1500 años después, Yaolin sigue vivo. Si estás listo para descubrir cómo la disciplina puede vencer al caos y cómo el espíritu puede sobrevivir al fuego, quédate hasta el final. Y si valoras las historias que combinan verdad histórica, misticismo y transformación interior, suscríbete ahora. Deja tu like. Y contame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás mirando. Porque este viaje, recién comienza. Capítulo 1. El nacimiento entre montañas y niebla. En el año 495 después de Cristo, cuando la dinastía Wei del norte buscaba consolidar su poder sobre un territorio vasto y fragmentado, el emperador Xiao Wen autorizó la construcción de un monasterio en las laderas del monte Son, una de las 5 montañas sagradas de China. Aquel enclave, rodeado de bosques densos y brumas persistentes, fue destinado a honrar al monje indio Batuo, quien había llegado a China portando las enseñanzas del budismo mahayana. Así nació el templo Yaolin, cuyo nombre significa literalmente bosque joven, en referencia a los árboles que lo custodiaban como centinelas silenciosos. Y así como un brote verde irrumpe entre la roca, la fe encontró su morada en la montaña. El monte Son no fue elegido al azar. Situado en la provincia de Henan, era considerado un eje espiritual del imperio, un punto donde cielo y tierra dialogaban según la cosmovisión china. Fundar allí un monasterio implicaba sembrar doctrina en el corazón simbólico del mundo conocido. Batuo no llegó como conquistador ni como reformador radical, llegó como transmisor. Sus enseñanzas se centraban en la disciplina monástica, el estudio de los sutras y la meditación como camino hacia la iluminación. Como el agua que no compite pero siempre encuentra su cauce, su influencia se expandió sin estruendo. En sus primeras décadas, el templo fue estrictamente un centro de estudio religioso. Los monjes practicaban traducción de textos sagrados, copiaban manuscritos y cultivaban la contemplación silenciosa. No existía aún la imagen del monje guerrero que siglos después capturaría la imaginación del mundo. La vida era austera, amanecer con cánticos, jornadas de trabajo manual, horas de meditación inmóvil. La montaña enseñaba paciencia, el invierno enseñaba resistencia y el silencio enseñaba profundidad. Como la luna que madura lentamente en la noche, la identidad de Yaolin se estaba gestando sin prisa. Históricamente, China atravesaba tensiones entre tradiciones autóctonas como el confucianismo y el taoísmo, y las corrientes budistas provenientes de la India y Asia Central. El templo representó un punto de integración cultural. Allí comenzó a gestarse una síntesis única entre pensamiento chino y espiritualidad india, un proceso que con el tiempo daría origen al budismo Chan. Este mestizaje no fue inmediato ni sencillo, requirió generaciones de adaptación y reinterpretación. Como dos ríos que se funden y pierden su nombre individual, las doctrinas comenzaron a fluir como una sola corriente. El aislamiento geográfico también cumplió un rol decisivo. Las montañas protegían, pero también exigían autosuficiencia. Los monjes debían cultivar sus propios alimentos, mantener sus estructuras y defender ocasionalmente sus recursos frente a bandidos o conflictos regionales. Aunque todavía no existía un sistema formal de artes marciales asociado al templo, la necesidad de fortaleza física comenzó a hacerse evidente. El cuerpo, hasta entonces visto como vehículo transitorio, empezó a ser comprendido como herramienta indispensable para sostener la práctica espiritual. Como el arco que necesita tensión para lanzar la flecha, el espíritu comprendió que el cuerpo debía fortalecerse. Las crónicas oficiales de la época mencionan el respeto que la corte imperial profesaba por el monasterio. No era un centro político ni militar, pero sí un enclave cultural reconocido.
La estabilidad que ofrecía en tiempos convulsos lo convirtió en referencia espiritual para la región. Sin embargo, el verdadero crecimiento no ocurrió en los decretos imperiales, sino en la transformación interior de quienes habitaban sus muros. Día tras día, respiración tras respiración, los monjes templaban su carácter como el herrero templa el acero. Porque antes de empuñar una espada, el alma debía aprender a sostener el vacío. Así concluye el primer capítulo de esta travesía. Yaolin aún no era leyenda marcial, era un santuario silencioso en formación. Pero toda epopeya comienza con un gesto pequeño, con una piedra colocada en la base de un muro que nadie imagina eterno. Y como el bambú que crece años bajo tierra antes de elevarse hacia el cielo, el destino del templo aguardaba el momento de revelarse. Capítulo 2. Bodhidharma y el despertar del espíritu Chan. A comienzos del siglo VI, cuando el templo Yaolin ya había echado raíces en el monte Son, una figura envuelta en misterio cruzó las fronteras del imperio. Su nombre era Bodhidharma, un monje proveniente del sur de la India, según otras fuentes, de Asia Central. Las crónicas más antiguas lo describen como un hombre de mirada penetrante, barba espesa y temperamento austero, alguien que no buscaba aceptación sino verdad. Su llegada no fue celebrada con trompetas, fue silenciosa, casi inadvertida. Pero hay presencias que no necesitan ruido para alterar el curso de la historia. Como el trueno que nace en el corazón de la nube antes de sacudir la montaña. Según los registros del Luoyang Kuelang-hi del siglo VI, Bodhidharma fue recibido por el emperador Wu Deliang, gran patrocinador del budismo. El diálogo entre ambos se convirtió en una escena fundacional del pensamiento Chan. Cuando el emperador enumeró los templos construidos y las escrituras financiadas, preguntando qué mérito había acumulado, Bodhidharma respondió, ningún mérito. Aquella afirmación desafiaba la noción de virtud basada en obras externas, apuntaba a una comprensión directa de la naturaleza de la mente. La iluminación no era una recompensa, sino un despertar. Como el espejo que no retiene el reflejo, la sabiduría no se aferra a la apariencia. Tras aquel encuentro, Bodhidharma se retiró hacia el norte y finalmente llegó a las montañas Son. La tradición sostiene que meditó durante 9 años frente a una pared en una cueva cercana al templo. Históricamente, no hay pruebas concluyentes de cada detalle, pero sí evidencia de que su enseñanza marcó profundamente la evolución del budismo en China. Su énfasis no estaba en los rituales ni en la erudición textual, sino en la experiencia directa, mirar la mente hasta atravesar sus ilusiones. Como el viajero que cruza el desierto sin mapas, confiando solo en la estrella interior. El budismo Chan que comenzó a consolidarse en ese entorno proponía una transmisión fuera de las escrituras, un camino que privilegiaba la meditación sentada, Fazen en su posterior expresión japonesa, y la intuición súbita. No negaba los textos sagrados, pero los subordinaba a la vivencia inmediata. Esta orientación encajó profundamente con la sensibilidad taoísta china, que valoraba la espontaneidad y la armonía natural. Así, Yaolin se convirtió en un laboratorio espiritual donde India y China dialogaban en silencio. Como dos manos que se unen en oración sin necesidad de palabras. La leyenda atribuye a Bodhidharma la creación de ejercicios físicos destinados a fortalecer a los monjes, debilitados por largas horas de meditación inmóvil. Textos posteriores, como el Jijing Jing, clásico de la transformación de los tendones, fueron vinculados a su figura, aunque su autoría histórica es discutida. Lo cierto es que en los siglos siguientes comenzó a gestarse una integración más consciente entre disciplina corporal y cultivo espiritual. El cuerpo dejó de ser obstáculo para convertirse en instrumento. Como el arco que necesita firmeza para que la flecha alcance el cielo. La meditación prolongada exigía resistencia física y mental. Permanecer horas inmóvil en las frías montañas requería algo más que fervor religioso, requería entrenamiento. Poco a poco, ejercicios respiratorios y movimientos inspirados en la observación de la naturaleza se incorporaron a la vida monástica. No eran aún sistemas marciales complejos, pero sí el germen de una práctica que con el tiempo evolucionaría hacia formas estructuradas de combate. Como el brote que apenas asoma bajo la tierra, el Kung Fu Yaolin comenzaba a latir sin que el mundo lo advirtiera. Bodhidharma también introdujo una enseñanza radical: la naturaleza búdica no es algo que se adquiere, sino algo que se reconoce. Cada ser posee en su interior la posibilidad del despertar. El entrenamiento no crea la iluminación, elimina las capas que la ocultan. Este principio resonó profundamente en la vida de los monjes, quienes comprendieron que cada golpe, cada respiración y cada postura podían convertirse en vehículos de autoconocimiento.
como la escultura que ya existe dentro del mármol, esperando la mano que retire lo superfluo. Con el tiempo, la figura de Bodhidharma se convirtió en símbolo. Más allá del hombre histórico, representó la unión entre introspección absoluta y determinación inquebrantable. En el imaginario Shaolin, su legado no fue solo doctrinal, sino existencial: perseverar sin esperar recompensa, entrenar sin buscar reconocimiento, meditar sin perseguir visiones. Esa ética forjó generaciones de monjes capaces de sostener la práctica incluso en tiempos adversos. Como la montaña que permanece firme aunque las estaciones cambien su vestidura. Así, en el silencio de una cueva y en la quietud de un templo aún joven, se consolidó el espíritu que definiría a Shaolin durante siglos: disciplina interior, experiencia directa y unidad entre cuerpo y mente. Todavía no había epopeyas militares ni hazañas legendarias que cruzaran el imperio, pero la transformación más profunda ya estaba en marcha. Y cuando el espíritu despierta antes que la espada, la verdadera batalla ya ha sido comprendida. Como el amanecer que ilumina el valle antes de que el sol sea visible en el horizonte. Capítulo 3. La era Tang y la legitimación marcial. Con la llegada de la dinastía Tang en el año 618 después de Cristo, China entró en uno de los periodos más espléndidos de su historia. Expansión territorial, florecimiento cultural y consolidación política marcaron una época que redefiniría el destino del imperio. En ese contexto de transformación, el templo Shaolin dejó de ser únicamente un santuario contemplativo para convertirse también en un actor relevante dentro de la historia militar china. Cuando el imperio se fortalece, incluso los monasterios sienten el pulso del cambio. Como el lago que refleja el cielo, pero vibra cuando el viento atraviesa la superficie. Uno de los episodios más citados por las fuentes históricas ocurrió en el año 621. En medio de las luchas por el poder tras la caída de la dinastía Sui, el príncipe Li Shimin, quien más tarde sería el emperador Taizong, enfrentaba al general rebelde Wang Yichon. Las crónicas registran que 13 monjes del templo Shaolin participaron en un enfrentamiento decisivo, capturando al sobrino del enemigo y contribuyendo a inclinar la balanza del conflicto. Este hecho aparece documentado en inscripciones conservadas en el propio monasterio, lo que otorga sustento histórico a la tradición. Cuando el destino del imperio vacila, incluso el silencio del claustro puede transformarse en acción. Como el relámpago que emerge de la nube cuando la tormenta lo exige. Tras la victoria, Li Shimin, ya como emperador Taizong de Tang, otorgó reconocimiento oficial al monasterio. Se concedieron tierras, privilegios fiscales y el derecho a mantener una milicia monástica limitada para proteger sus dominios. Este acto no convirtió a los monjes en soldados imperiales, pero sí legitimó su capacidad marcial dentro de un marco religioso. Shaolin quedó inscrito en la memoria política del imperio como algo más que un centro espiritual. Era un enclave capaz de actuar cuando la justicia lo requería. Como el bambú que crece flexible, pero endurece su fibra con el tiempo. Es importante comprender que la participación militar de los monjes no fue constante ni indiscriminada. No existió un ejército Shaolin permanente al servicio del trono. Más bien, se trató de intervenciones puntuales en defensa de intereses locales o alianzas estratégicas. Sin embargo, aquel episodio de 621 consolidó una reputación que crecería con los siglos. La idea del monje guerrero comenzó a tomar forma en la imaginación colectiva. Y una vez que el mito encuentra un ancla histórica, su expansión es inevitable. Como la chispa que encuentra madera seca y se convierte en llama. Durante la dinastía Tang, el templo también prosperó culturalmente. El budismo alcanzó gran influencia en la corte, y el intercambio intelectual entre monasterios floreció. Shaolin se benefició de este clima, ampliando sus estructuras y profundizando su práctica Chan. Pero ahora el entrenamiento físico adquiría un sentido más sistemático. La necesidad de proteger tierras y bienes, sumada al prestigio adquirido, impulsó la formalización de técnicas de combate cuerpo a cuerpo y uso de armas. El bastón largo, en particular, se convirtió en símbolo distintivo de los monjes. Como el tronco firme que se convierte en extensión del brazo del árbol. Las fuentes de la época describen el uso del gun, bastón, como arma principal en manos de los monjes. Su elección no era casual, el bastón era considerado herramienta antes que arma, coherente con la ética budista de mínima violencia. No cortaba como la espada ni perforaba como la lanza, defendía, contenía, neutralizaba. Este detalle revela una dimensión filosófica del combate Shaolin: la fuerza debía ser proporcional y consciente. Como el viento que empuja sin destruir,
la técnica debía dominar sin corromper. La consolidación marcial no desplazó la esencia espiritual del monasterio. Por el contrario, reforzó la idea de que disciplina interior y destreza exterior eran expresiones de una misma búsqueda. La meditación cultivaba claridad, el entrenamiento forjaba precisión. Ambos caminos convergían en la atención plena. Cada movimiento era ejecutado con la misma concentración que una sesión de zazen. Como el arquero que no dispara hasta que su respiración y el blanco son uno solo. En esta etapa, Yaolin dejó de ser únicamente un retiro en la montaña para convertirse en símbolo de integración entre contemplación y acción. La dinastía Tang brindó el escenario político que permitió esa transformación. A partir de entonces, el templo no solo sería recordado por sus sutras, sino también por su capacidad de intervenir cuando el equilibrio del entorno se quebraba. Como la raíz que sostiene al árbol tanto en la calma como en la tormenta. El eco de aquellos 13 monjes resonaría durante siglos. No por la magnitud numérica de su acción, sino por lo que representó, la legitimación histórica de una identidad dual. Monjes que meditaban, pero también entrenaban. Ascetas que buscaban la iluminación, pero no ignoraban la realidad terrenal. En la era Tang, el espíritu Yaolin encontró su segunda dimensión. Y cuando el espíritu aprende a moverse sin perder su centro, el mundo ya no puede ignorarlo. Como el dragón que emerge del agua solo cuando ha aprendido a dominar la profundidad. Capítulo 4. La evolución técnica del Kung Fu Yaolin. Tras la legitimación obtenida durante la dinastía Tang, el templo Yaolin entró en un proceso gradual de refinamiento marcial que se extendería durante siglos. No fue una invención súbita ni la obra de un único maestro iluminado, sino el resultado acumulativo de generaciones de práctica, intercambio y adaptación. Las técnicas que alguna vez fueron respuestas espontáneas a la necesidad de defensa comenzaron a organizarse en secuencias estructuradas, conocidas como Taolu, donde cada movimiento tenía intención, ritmo y respiración. Así, el combate dejó de ser reacción instintiva y se convirtió en arte disciplinado. Como el barro que, moldeado con paciencia, se transforma en vasija capaz de contener el agua del cielo. Durante las dinastías Song y Yuan, el monasterio mantuvo su reputación marcial mientras China atravesaba invasiones y cambios políticos profundos. En estos periodos, la transmisión técnica se enriqueció mediante el contacto con soldados, artistas marciales itinerantes y otros monasterios. Yaolin no vivió aislado del mundo, absorbió influencias y las reinterpretó bajo su ética Chan. Esta capacidad de adaptación fue clave en su evolución. No se trataba de conservar formas rígidas, sino de comprender principios universales de equilibrio, velocidad y estructura corporal. Como el árbol que no teme al viento porque ha aprendido a flexionarse sin romperse. Fue durante la dinastía Ming cuando el Kung Fu Yaolin alcanzó una sistematización más compleja y documentada. Textos militares de la época, como el Ji Xiao Xin Su del general Yi Huang, mencionan métodos de combate asociados a monjes Yaolin, especialmente en el uso del bastón largo. En el siglo XVI, algunos monjes participaron en campañas contra piratas Bokou que asolaban las costas del este de China. Estas referencias consolidan la dimensión histórica del entrenamiento marcial, más allá de la leyenda. La práctica ya no era solo tradición oral, comenzaba a registrarse en manuales y crónicas. Como la tinta que fija en el papel lo que antes flotaba en el aire. En paralelo, el desarrollo técnico incorporó la observación detallada de la naturaleza. Surgieron formas inspiradas en animales como el tigre, la grulla, el leopardo, la serpiente y el dragón. Estas no eran simples imitaciones teatrales, sino estudios biomecánicos intuitivos. El tigre representaba potencia estructural, la grulla, equilibrio y precisión, la serpiente, fluidez y ataque directo, el leopardo, velocidad explosiva, el dragón, control del y espiral energética. Cada estilo enfatizaba un aspecto distinto del cuerpo y la mente. Como el arco iris que revela múltiples colores nacidos de una sola luz. La integración del Yi, energía vital según la tradición china, se volvió un componente esencial del entrenamiento. La respiración coordinada con el movimiento buscaba optimizar la potencia interna y preservar la salud. Ejercicios de Qigong complementaban las formas externas, fortaleciendo tendones, huesos y órganos. En Yaolin, el poder no provenía solo del músculo visible, sino de la armonización profunda entre intención y acción. El golpe eficaz nacía de la mente antes que del puño. Como la onda que se forma en el centro del lago antes de expandirse hacia la orilla. El entrenamiento también se estructuró en progresiones pedagógicas.
Los novicios comenzaban con posturas básicas, mabu, gombu, que fortalecían piernas y estabilidad. Horas de práctica estática templaban la voluntad tanto como el cuerpo. La repetición constante no era castigo, sino método de vaciamiento del ego. Cuando el practicante dejaba de luchar contra la incomodidad, emergía la verdadera disciplina. Como la piedra que, al permanecer bajo la cascada, termina adoptando la forma del agua. El uso de armas se diversificó más allá del bastón. Lanzas, espadas rectas, jian, sables curvos, dao y alabardas formaron parte del repertorio monástico. Sin embargo, cada arma era considerada extensión del practicante, no instrumento independiente. La destreza no residía en el metal, sino en la conciencia que lo empuñaba. Sin claridad mental, incluso la hoja más afilada era torpe. Como la luna reflejada en la espada, brilla solo si la superficie está limpia. A lo largo de los siglos, múltiples linajes internos surgieron dentro y fuera del templo, algunos reclamando autenticidad directa, otros desarrollando variantes regionales. Esta expansión generó diversidad técnica, pero también confusión histórica. No todo lo que lleva el nombre Yaolín proviene estrictamente del monasterio original. Sin embargo, el núcleo filosófico, disciplina, compasión y unidad entre meditación y acción, permaneció como sello distintivo. Como la raíz invisible que alimenta ramas que crecen en distintas direcciones. Así, el Kung Fu Yaolín evolucionó desde una necesidad pragmática hasta convertirse en un sistema integral que abarcaba combate, salud y cultivo espiritual. No era solo un método para vencer adversarios externos, sino una vía para dominar impulsos internos. Cada postura, cada respiración y cada secuencia narraban una historia de refinamiento acumulado durante generaciones. Y cuando el cuerpo aprende a obedecer al silencio de la mente, la verdadera fuerza deja de ser ruido para convertirse en presencia. Como el dragón que no necesita volar para que el cielo reconozca su poder. Capítulo 5. Fuego, persecución y renacimiento en las dinastías Ming y Qing. Si la dinastía Tang otorgó legitimidad, los siglos posteriores pondrían a prueba la resistencia del templo Yaolín. Durante la dinastía Ming tardía y la transición hacia la dinastía Qing en el siglo XVII, China atravesó guerras internas, invasiones manchúes y levantamientos populares. En ese clima de inestabilidad, los monasterios, incluido Yaolín, quedaron atrapados entre lealtades políticas, sospechas imperiales y tensiones regionales. El templo ya no era solo un centro espiritual, su reputación marcial lo convertía también en una entidad observada con cautela por el poder. Como la montaña alta que, por su misma altura, atrae tanto la luz del sol como el rayo de la tormenta. Durante el colapso de la dinastía Ming en 1644, muchos monjes simpatizaron con la resistencia contra los manchúes que fundarían la dinastía Qing. Aunque la magnitud real de su participación sigue siendo debatida por historiadores, sí existen registros de conflictos armados en los que monjes Shaolin estuvieron involucrados. Esa asociación con causas políticas generó represalias en ciertos periodos. El monasterio sufrió ataques e incendios parciales, aunque no existe evidencia histórica sólida que confirme la famosa destrucción total repetida en relatos populares. Sin embargo, más allá de la exactitud de cada incendio, lo indiscutible es que Yaolín atravesó etapas de devastación y reconstrucción. Como el bosque que arde en verano y vuelve a brotar en primavera. En esta época comenzaron a proliferar leyendas sobre la quema del templo y la huida de 5 ancianos supervivientes que transmitirían el Kung Fu al sur de China. Estas narraciones, ampliamente difundidas en tradiciones orales y sociedades secretas posteriores, mezclan historia, folclore y simbolismo político. Aunque los archivos oficiales no respaldan todos esos relatos, sí revelan una realidad clara: la identidad Yaolín se convirtió en símbolo de resistencia cultural frente al dominio extranjero. El mito no reemplazó a la historia, la amplificó. Como la sombra que se alarga al atardecer sin dejar de pertenecer al cuerpo. Durante el siglo XVIII, bajo el gobierno Qing, el monasterio experimentó periodos de relativa estabilidad, pero bajo vigilancia. El poder imperial toleraba su existencia siempre que no representara amenaza organizada. La práctica marcial continuó, aunque menos visible políticamente. El énfasis volvió a centrarse en la disciplina interna y la transmisión técnica. El Kung Fu se preservó como patrimonio cultural más que como herramienta insurgente. Como el río subterráneo que fluye oculto mientras la superficie aparenta calma. Fue también en estos siglos cuando el nombre Yaolín comenzó a expandirse más allá del templo original.
Linajes del sur de China adoptaron la referencia simbólica, dando origen a estilos que reclamaban herencia directa o espiritual del monasterio. Algunos desarrollaron características propias, adaptadas a contextos urbanos y comerciales. Esta expansión generó diversidad, pero también diluyó la distinción entre historia documentada y tradición mítica. Sin embargo, incluso en la multiplicidad, el núcleo permanecía reconocible: disciplina férrea y búsqueda interior. Como la luna que se refleja en muchos lagos sin dejar de ser una sola. La arquitectura del templo también sufrió transformaciones. Reconstrucciones sucesivas alteraron estructuras originales, ampliaron patios y reforzaron murallas. Cada reconstrucción no fue simple restauración material, sino reafirmación simbólica. Levantar nuevamente un pabellón era declarar que la tradición seguía viva. Piedra sobre piedra, generación tras generación, el monasterio demostró que su fortaleza no dependía solo de la madera y el ladrillo. Como el artesano que repara la vasija sabiendo que su valor reside en lo que contiene. En medio de persecuciones, rumores y tensiones políticas, el entrenamiento continuó al amanecer. Posturas bajas en el patio, bastones golpeando el aire frío, respiraciones sincronizadas con el latido del valle. La adversidad no interrumpió la práctica, la refinó. La incertidumbre externa fortaleció la determinación interna. Cuando el mundo exterior se vuelve inestable, el practicante aprende a buscar estabilidad en su propio eje. Como el faro que permanece firme mientras las olas golpean su base. La dinastía Qin avanzó hacia el siglo XIX con un imperio cada vez más presionado por conflictos internos y potencias extranjeras. Yaolin sobrevivió, no como fuerza dominante, sino como guardián persistente de una tradición que había aprendido a adaptarse sin disolverse. Esa capacidad de atravesar tormentas históricas sin perder identidad sería crucial para enfrentar desafíos aún mayores en el siglo XX. Porque lo que ha sido probado por el fuego conoce su propia resistencia. Como el acero que solo revela su témpel después del martillo. Así, entre llamas reales y metáforas ardientes, el templo Yaolin comprendió una lección fundamental: ninguna estructura es eterna, pero la práctica puede serlo. La destrucción no significó final, sino transformación. Y cuando la forma cambia pero la esencia permanece, la tradición no muere, evoluciona. Como el dragón que muda su piel sin abandonar su espíritu. Capítulo 6. El siglo XX. Guerra, silencio y la sombra de la revolución. El siglo XX llegó como un vendaval que arrasó estructuras milenarias en China. En 1911 cayó la última dinastía imperial y el país entró en una era de fragmentación política, señores de la guerra y conflictos internos. Para el templo Yaolin, esto significó quedar expuesto a fuerzas que ya no respetaban necesariamente la tradición religiosa ni la autoridad histórica. La montaña seguía allí, inmóvil, pero el mundo a su alrededor se desmoronaba con rapidez. Como el viejo roble que observa cómo el bosque cambia mientras él permanece enraizado en la tierra. En 1928 ocurrió uno de los episodios más devastadores documentados. Durante enfrentamientos entre facciones militares regionales, el monasterio fue incendiado. El fuego consumió edificios, archivos y valiosos manuscritos acumulados durante siglos. Muchos textos irrecuperables desaparecieron en las llamas. Esta vez no se trataba de mito ni de leyenda transmitida por tradición oral, fue un hecho histórico que dejó cicatrices tangibles. El humo ascendió por encima de los pinos del monte, son como si el pasado mismo se desvaneciera en el aire. Como el pergamino que arde y libera su sabiduría en forma de ceniza. Tras aquel incendio, el templo quedó parcialmente en ruinas durante años. La inestabilidad política de la República China y luego la invasión japonesa agravaron la situación. Los monjes eran cada vez menos, y la práctica se mantenía con dificultad. No existían los recursos para grandes reconstrucciones ni el respaldo firme del poder central. Yaolin parecía destinado a convertirse en vestigio arqueológico más que en tradición viva. Como el eco que persiste débilmente cuando la voz original ya se ha extinguido. Con la fundación de la República Popular China en 1949, comenzó una nueva etapa. El gobierno comunista adoptó una postura oficialmente atea, promoviendo una visión secular del Estado. Las instituciones religiosas fueron sometidas a control, y muchas actividades espirituales quedaron restringidas. El templo Yaolin sobrevivió, pero bajo supervisión estricta y con práctica limitada. El entrenamiento marcial ya no era visto como patrimonio cultural, sino como potencial remanente de estructuras feudales. Como la llama que es cubierta por una mano para que no ilumine demasiado.
El periodo más oscuro llegó con la Revolución Cultural, 1966-1976. Durante esos años, los guardias rojos atacaron templos, destruyeron imágenes religiosas y persiguieron prácticas consideradas supersticiosas. Shaolin no escapó a esa ola de radicalismo ideológico. Estatuas fueron dañadas, reliquias destruidas y la vida monástica prácticamente suspendida. Algunos monjes fueron obligados a abandonar el hábito, otros ocultaron discretamente su identidad religiosa. La montaña quedó en silencio, no por elección meditativa, sino por imposición histórica. Como el invierno más severo que congela incluso los ríos más antiguos. Sin embargo, incluso en ese silencio forzado, la tradición no desapareció por completo. Algunos practicantes transmitieron conocimientos de manera privada, fuera de los muros del templo. El Kung Fu sobrevivió en aldeas cercanas, en familias, en discípulos que no podían vestir túnicas pero sí recordar movimientos. La esencia se preservó en la memoria corporal, en la repetición silenciosa lejos de miradas oficiales. Como la semilla enterrada profundamente que espera la estación propicia para germinar. A finales de la década de 1970, con las reformas impulsadas por Deng Xiaoping, China comenzó a abrirse gradualmente al mundo. Las políticas hacia la religión se flexibilizaron, y el templo Shaolin recibió autorización para restaurarse como patrimonio cultural y sitio religioso. Lo que parecía una reliquia destinada al olvido comenzó lentamente a reconstruirse. Las estructuras fueron reparadas, la comunidad monástica reorganizada y la práctica formal reanudada. Como el amanecer que llega sin estruendo después de la noche más larga. El verdadero punto de inflexión cultural llegó en 1982 con el estreno de la película Shaolin Temple, protagonizada por Jet Li. El filme despertó un interés masivo en el Kung Fu y colocó nuevamente al monasterio en la conciencia colectiva china e internacional. Miles de jóvenes acudieron a la región con el deseo de entrenar. El nombre Shaolin volvió a pronunciarse con admiración. La ficción cinematográfica actuó como catalizador de un renacimiento real. Como la lluvia que cae inesperadamente sobre tierra reseca y despierta brotes dormidos. Así, después de incendios, guerras y persecuciones ideológicas, el templo Shaolin entró en una nueva fase de su existencia. No era el mismo monasterio medieval, pero tampoco era una invención moderna sin raíces. Era una tradición que había atravesado la casi extinción y regresaba con fuerza renovada. La adversidad no había borrado su identidad, la había depurado. Porque aquello que sobrevive al borde del abismo aprende el valor de cada respiración. Como el loto que florece más puro cuanto más profundo es el lodo que lo rodea. Capítulo 7. El renacimiento global, entre el templo y el escenario. Con la apertura económica de China a finales del siglo XX, el templo Shaolin dejó de ser únicamente un enclave histórico restaurado y comenzó a proyectarse hacia el mundo. Las reformas impulsadas tras la era de Mao permitieron que instituciones culturales y religiosas recuperaran visibilidad bajo supervisión estatal. En ese nuevo contexto, Shaolin fue reconocido no solo como monasterio budista, sino como patrimonio cultural nacional. La montaña Son ya no era un rincón aislado, se convertía en destino de peregrinos, turistas y buscadores de disciplina marcial. Como el sol que, tras años oculto por nubes densas, vuelve a iluminar el valle entero. Durante la década de 1980 y 1990, grupos de monjes comenzaron a realizar giras internacionales, presentando demostraciones de Kung Fu que combinaban precisión atlética, resistencia extrema y estética coreográfica. Saltos imposibles, equilibrio sobre lanzas, rompimientos espectaculares y sincronización impecable capturaron la atención global. Para muchos espectadores occidentales, aquella fue la primera imagen concreta del monje guerrero. El mito tomaba forma tangible frente a teatros colmados. Como el dragón que emerge de la niebla y revela su silueta al mundo. Bajo el liderazgo del abad Si Yongxin, el monasterio adoptó una estrategia de expansión institucional. Se fundaron centros culturales en distintos países, se registraron marcas asociadas al nombre Shaolin y se promovió la enseñanza formal del Kung Fu en academias afiliadas. Esta profesionalización generó tanto admiración como críticas. Algunos vieron en ella una adaptación necesaria al mundo moderno, otros, una comercialización excesiva de una tradición espiritual. Como el filo de la espada que puede cortar en ambas direcciones. El turismo creció exponencialmente. Escuelas privadas surgieron en las cercanías del templo, entrenando a miles de estudiantes, muchos de ellos niños, en regímenes intensivos de artes marciales.
No todos eran monjes, la mayoría eran practicantes laicos que buscaban disciplina, prestigio o una oportunidad profesional en el ámbito deportivo y artístico. El valle que alguna vez resonó solo con cánticos y bastones comenzó a llenarse de voces juveniles y rutinas de entrenamiento masivo. Como un río tranquilo que se transforma en caudal impetuoso tras la lluvia. En paralelo, el templo Shaolin mantuvo su estructura religiosa formal. Los monjes ordenados continuaron con la práctica del budismo Chan, meditación diaria, estudio de sutras y rituales tradicionales. Aunque el mundo exterior veía acrobacias y espectáculos, dentro de los muros persistía la búsqueda interior. La tensión entre imagen pública y vida monástica se convirtió en un equilibrio delicado. La pregunta era constante: ¿puede el espectáculo coexistir con la contemplación sin vaciarla de sentido? Como el loto que debe permanecer puro aun cuando el agua a su alrededor se agita. La globalización también trajo intercambio cultural. Practicantes de Europa, América y otras regiones viajaron a Henan para entrenar directamente en el entorno original. Algunos buscaron autenticidad histórica, otros, transformación personal. El nombre Shaolin dejó de pertenecer exclusivamente a China para convertirse en símbolo global de disciplina y superación. Sin embargo, esa universalización implicaba responsabilidad, transmitir no solo técnicas, sino contexto filosófico. Porque sin raíz, la forma se convierte en simple gimnasia. Como el árbol que, si olvida su raíz, no resiste el primer viento fuerte. El cine, la televisión y los videojuegos amplificaron aún más la imagen del monje guerrero. Aunque muchas representaciones exageraban habilidades hasta lo fantástico, ayudaron a consolidar una narrativa poderosa. El desafío para el monasterio fue preservar la diferencia entre ficción y tradición real. No todos los saltos imposibles eran entrenamiento espiritual, no toda coreografía era meditación en movimiento. Distinguir esencia de espectáculo se volvió tarea constante. Como el espejo que debe limpiarse para no confundir reflejo con realidad. A pesar de las controversias y debates, el renacimiento global permitió algo fundamental: la supervivencia económica y cultural del monasterio en el siglo XXI. Restauraciones arquitectónicas, preservación de archivos y continuidad formativa fueron posibles gracias a esa visibilidad internacional. El templo ya no dependía únicamente de patronazgo imperial ni de aislamiento montañoso. Había aprendido a interactuar con el mundo contemporáneo sin desaparecer en él. Como el navegante que cruza mares turbulentos sin perder de vista la estrella que guía su rumbo. Así, Shaolin ingresó en el nuevo milenio con una identidad compleja: monasterio ancestral, símbolo cultural, marca global y centro de práctica espiritual. Su historia ya no era solo china, era universal. Y en esa expansión residía tanto su fuerza como su desafío. Porque cuando la tradición viaja lejos de su origen, debe recordar constantemente quién es. Como el viajero que, al recorrer el mundo, descubre que el verdadero hogar siempre estuvo dentro. Capítulo 8. Shaolin en el siglo XXI, la quietud en medio del mundo. Hoy, en las laderas del Monte Son, el amanecer sigue llegando con la misma niebla que hace 15 siglos envolvía los techos curvos del monasterio. El templo Shaolin continúa en pie, restaurado, vigilado y visitado por miles de personas cada año. Sin embargo, detrás del flujo turístico y las cámaras digitales, la vida monástica conserva su estructura esencial: despertar antes del alba, meditación en silencio, estudio del budismo Chan y entrenamiento físico disciplinado. La modernidad ha cambiado el entorno, pero no el ritmo interior de quienes visten el hábito gris. Como el corazón que late con regularidad aun cuando el mundo corre acelerado a su alrededor. En la actualidad, la comunidad Shaolin está compuesta por monjes plenamente ordenados, novicios en formación y practicantes laicos afiliados. No todos los que entrenan Kung Fu en la región son monjes budistas, muchos pertenecen a academias seculares cercanas. Esta distinción es importante: el monje Shaolin no es simplemente un atleta marcial, sino un practicante religioso que ha asumido votos y disciplina espiritual. El Kung Fu es parte de su formación, pero no su único propósito. La meta sigue siendo la comprensión directa de la mente. Como la flecha que, aunque veloz, apunta siempre hacia un blanco invisible. El entrenamiento actual combina tradición y sistematización moderna. Las formas antiguas se conservan, pero también se adaptan a estándares contemporáneos de enseñanza. Existen demostraciones públicas, competencias deportivas y espectáculos organizados, pero dentro del templo el entrenamiento mantiene un carácter introspectivo.
El movimiento continúa siendo vehículo de atención plena. Cada postura baja, cada giro del bastón, cada respiración profunda sigue siendo oportunidad de observación interior. Como el espejo que refleja no solo el cuerpo, sino también la intención que lo mueve. El budismo Chan practicado en Shaolin mantiene su énfasis en la experiencia directa. La meditación sentada ocupa un lugar central, junto con el estudio de sutras y la práctica ética. En un mundo saturado de información y estímulos digitales, la disciplina del silencio adquiere un valor aún más radical. Permanecer inmóvil frente a la propia mente puede resultar más desafiante hoy que en la China medieval. La verdadera batalla no es contra ejércitos, sino contra la dispersión constante de la atención. Como el lago que solo refleja la luna cuando sus aguas dejan de agitarse. Al mismo tiempo, Shaolin participa activamente en intercambios culturales internacionales. Delegaciones viajan al extranjero, se organizan seminarios y se reciben visitantes de todas las latitudes. La tradición dialoga con ciencias del deporte, medicina moderna y estudios académicos. Esta apertura permite que la herencia milenaria no se convierta en reliquia estática, sino en práctica viva. Adaptarse no significa diluirse, significa encontrar nuevas formas de expresar principios antiguos. Como el río que cambia su cauce sin perder su fuente. Existen también críticas y debates sobre comercialización, autenticidad y administración institucional. Tales discusiones no son señales de decadencia, sino reflejo de una tradición enfrentando la complejidad del mundo contemporáneo. Ninguna institución milenaria atraviesa el siglo XXI sin tensiones internas. Lo que define su continuidad no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de integrar aprendizaje sin perder esencia. Como el bambú que cruje bajo la tormenta pero se endereza cuando el viento cesa. Más allá de las controversias, lo que permanece constante es la práctica cotidiana. En el patio de piedra, al amanecer, aún se escuchan pasos firmes, exhalaciones sincronizadas y el golpe seco del bastón contra el aire frío. Esos sonidos no pertenecen al espectáculo ni al turismo, pertenecen a la continuidad ininterrumpida de una disciplina transmitida durante generaciones. Cada movimiento ejecutado hoy es heredero de siglos de refinamiento. Como la antorcha que pasa de mano en mano sin que la llama pierda intensidad. La actualidad de los monjes Shaolin no consiste en demostrar invulnerabilidad ni en reproducir hazañas cinematográficas. Consiste en sostener la práctica en un mundo que cambia con velocidad vertiginosa. La verdadera fortaleza no está en romper ladrillos, sino en sostener la atención cuando todo invita a la distracción. La esencia no ha variado desde el siglo V, cultivar mente y cuerpo como un solo camino. Como el dragón que no necesita rugir para afirmar su presencia. Así culmina esta travesía histórica. Desde su fundación en 495 después de Cristo, pasando por la influencia de Bodhidharma, la legitimación marcial en la dinastía Tang, los incendios y persecuciones, el casi silencio de la revolución cultural y el renacimiento global, Shaolin ha atravesado imperios, guerras e ideologías. No es únicamente un templo ni solo un sistema de combate, es una síntesis viviente de disciplina, adaptación y búsqueda interior. La historia lo moldeó, pero no lo quebró. Como la montaña que, erosionada por siglos de viento, sigue elevándose hacia el cielo. Hoy, cuando un monje se sienta en meditación mientras el murmullo de turistas recorre los pasillos externos, la escena resume 15 siglos de evolución. El mundo puede cambiar su vestidura innumerables veces, pero la práctica esencial permanece intacta. Shaolin no es únicamente pasado glorioso ni espectáculo moderno, es un puente entre épocas. Y como todo puente verdadero, su propósito no es ser admirado, sino permitir el paso hacia una comprensión más profunda. Como el dedo que señala la luna, recordándonos que la verdadera iluminación nunca estuvo en el templo, sino en la mente que aprende a mirarse a sí misma. Epílogo. Shaolin no es solo un templo. No es solo Kung Fu. No es solo historia. Es la prueba de que el espíritu puede sobrevivir al fuego, al tiempo y al olvido. Durante más de 1500 años, los monjes del templo Shaolin han demostrado que la verdadera fuerza no está en el golpe, sino en el dominio interior. Imperios cayeron. Guerras ardieron. El templo fue destruido. Pero la disciplina permaneció. Y esa es la enseñanza que trasciende siglos. La batalla más importante no se libra contra el mundo, sino contra uno mismo. Si esta historia encendió algo en vos, disciplina, respeto, determinación, entonces no la dejes aquí. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias épicas que transforman la mente y el espíritu.
Deja tu like para que este mensaje llegue más lejos. Comenta qué enseñanza de Shaolin te llevas hoy. Porque la tradición continúa. Cuando alguien decide escuchar. Como el bambú que resiste la tormenta, el espíritu firme nunca se quiebra.